Cursos de reflexiones teológicas. Buenas noches, cristovidentes, y bienvenidos a este espacio llamado Reflexiones Teológicas. Esta es una alianza evangelizadora entre el canal Cristovisión y la Pontificia Universidad Javeriana. Les recordamos que el día de mañana tendremos en este mismo espacio de 8 a 9 de la noche el curso de la riqueza del conflicto en la familia. Lo dará la profesora Ángela María Sierra y el profesor Jeffrey Díaz. El día de hoy tenemos como tema el tema de la antropología teológica. Para esto tenemos dos panelistas, los cuales son el profesor Óscar Arango. El profesor Óscar Arango es profesor de planta del Centro de Formación Teológica de la Facultad de Teología, es magíster en Teología y especialista en Derecho Canónico de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Adicional a esto, es comunicador social de la Universidad de La Sabana. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros este espacio de compartir con nuestro tema de la antropología teológica. Gracias, Alejandra, por la invitación. Adicional a esto tenemos al señor Omar Pino Torres. Él es un líder social de Tierra Alta, Córdoba. Hace parte es presidente de la acción comunal de este sector del país. Es acompañante de procesos comunitarios de personas que están desplazadas, por así decirlo, de la violencia. Don Omar, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Le agradecemos mucho por venir hasta acá, a Bogotá, a acompañarnos en este espacio y poder presentarnos una parte más humana de la antropología teológica. Bueno, a ustedes por invitarme y a los cristovidentes también por estar con nosotros. Para iniciar nuestro tema, vamos a ver el video del Papa Francisco hablando a las víctimas de Colombia en su visita a la ciudad de Villavicencio en el año 2017. Una tierra regada con la sangre de miles de víctimas inocentes y el dolor desgarrador de sus familiares y conocidos. Heridas que cuesta cicatrizar y que nos duelen a todos, porque cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. Y estoy aquí no tanto para hablar yo, sino para estar cerca de ustedes, mirarlos a los ojos, para escucharlos, abrir mi corazón a vuestro testimonio de vida y de fe. Y si me lo permiten, desearía también abrazarlos. Y si Dios me da la gracia, porque es una gracia, desearía llorar con ustedes. Quisiera que recemos juntos y que nos perdonemos. Yo también tengo que pedir perdón. Y que así, todos juntos, podamos mirar y caminar hacia adelante con fe y esperanza. Nos reunimos a los pies del crucificado de Bojayá, que el 2 de mayo del 2002 presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia. Esta imagen tiene un fuerte valor simbólico y espiritual. Al mirarla contemplamos no solo lo que ocurrió aquel día, sino también tanto dolor, tanta muerte, tantas vidas rotas, tanta sangre derramada en la Colombia de los últimos decenios. Ver a Cristo así, mutilado, herido, nos interpela. Ya no tiene brazos y su cuerpo ya no está, pero conserva su rostro y con él nos mira y nos ama. Cristo roto y amputado, para nosotros
es más Cristo aún, porque nos muestra una vez más que Él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo. Bueno, cristovidentes, queremos pedirles el favor que cualquier pregunta, duda o inquietud no duden en comunicarse con cualquiera de los conmutadores, Facebook Live, WhatsApp que tengan, con cualquiera de las preguntas que tengan acerca de la antropología teológica. Para iniciar este tema, vamos a preguntarle al profesor Óscar Arango, ¿qué es la antropología teológica, profesor? Buenas noches. Cuando hablamos de antropología teológica debemos tener en cuenta dos elementos. Por un lado, la antropología, que es la visión del hombre, o el estudio del hombre, o la aproximación a lo humano. Y por otro lado, la teología, la perspectiva de Dios. Cuando unimos estos dos conceptos, entonces tendríamos que hablar de el hombre visto, el hombre querido, el hombre deseado desde Dios, Alejandra. Entonces, cuando hablamos de antropología teológica, es la reflexión que hacemos del hombre que Dios quiere, del hombre que Dios desea, que se construya históricamente. A eso es que estamos hablando de una antropología teológica. Vale. Cuando presentamos el programa, el profesor hablaba que el punto de partida iba a ser la realidad de la violencia, pero al revisar la antropología teológica vemos que los temas que se tratan en este campo de la teología son la justicia original, Adán y Eva, el pecado original, la doctrina de la justificación, la gracia divina, la división del hombre. Pero lo que no me queda claro es por qué cuando se habla de antropología teológica usted quiere hablar o partir del sufrimiento humano. Bueno, tenemos un marco referencial desde donde se ha configurado este tratado teológico de la antropología teológica, que es la teoría de la expiación, y se ha apropiado algunos elementos de filosofías griegas como la apateia, desde donde se va a entender qué es Dios, un Dios que no sufre, un Dios que está por fuera de la esfera humana, un Dios que no tiene nada que ver con lo material, con lo histórico, un Dios que no está comprometido con lo humano. Cuando unimos esa teoría expiatoria que va a hablar de una antropología teológica que parte de un primer momento que es la creación inicial, la creación primera que ocurre en un primer momento, luego aparece el pecado, que es la caída del ser humano. Luego, en esa perspectiva, en ese marco de la expiación, se va a desarrollar esto de las tareas que hacemos los seres humanos para alcanzar méritos. Y cuando vemos que esto no alcanza, aparecerá la necesidad de Dios mismo intervenir enviando a su Hijo. Ese sería ese marco que no nos permitiría abordar lo humano. Bueno, queremos invitar a los cristovidentes a ver el video que viene a continuación acerca de la conmemoración de la muerte del padre Sergio Restrepo. El pasado 1 de junio de 2009 se conmemoraron 20 años de la muerte violenta del padre Sergio Restrepo Jaramillo, quien fue abaleado a pocos metros de su parroquia en Tierra Alta, departamento de Córdoba. Hay que decir que Sergio era un hombre pacífico, muy artista, muy contemplativo de la naturaleza, hizo un trabajo muy bonito de recuperación de la memoria cultural del sur de Córdoba, especialmente de la cultura zenú. Fue muy amigo de la gente pobre, de los campesinos, muy cercano a la gente. La Compañía de Jesús conmemoró con una Eucaristía el asesinato de este valiente jesuita, víctima del grupo paramilitar a cargo de Fidel Castaño. Bueno, queremos que el profesor Óscar nos contextualice sobre el video que acabamos de ver, que tiene que ver con la antropología teológica, la muerte del padre Sergio Restrepo. Cuando presentaba lo del marco desde la teoría de la expiación, estábamos diciendo que era un Dios alejado de la realidad. El Dios que se revela en Jesús, el Dios de la Biblia, es un Dios comprometido con la realidad histórica. Celebramos el 1 de junio, hoy en la Javeriana recordábamos el asesinato del padre Sergio Restrepo, y entonces unimos esto con la imagen de Bojayá, el Cristo desfigurado, el Ecce Homo que plantea Juan, en el cual
Pilato sale y se burla de lo que le está sucediendo a Jesús. Por eso está Omar con nosotros hoy, que nos va a contar un poco de esa realidad de violencia que enfrenta también el padre Sergio allá en Tierra Alta, que enfrenta también Omar y su familia, y que es muy importante para poder entender cómo lo humano se va configurando, se va entendiendo. Adelante, Omar. Sí, Oscar, pues la violencia que nos ha atropellado en el Alto Sinú, no solo a mí ni a mi familia, sino a todo un pueblo, y donde entra Sergio a ser parte. O sea, Dios actuar a través de personajes como Sergio Restrepo, que nos acompaña, que nos orienta, que nos guía y que nos brinda esa compañía, pues entiende uno que es el Dios mismo acompañándolo a uno, que sin Él no resistiríamos tanto dolor, tanta muerte, tanto sufrimiento. ¿Qué elementos de esa violencia, Omar, has sentido que han afectado tu cuerpo, tu corporalidad? Porque cuando hablamos de antropología teológica, desde esta perspectiva es un Dios que asume la corporeidad, la materialidad humana. ¿Cómo esa violencia los afectó en sus cuerpos, Omar, en su forma de estar en este mundo? Pues de inmediato la salud mental es afectada, físicamente también. Las familias son separadas, destruidas, diseminadas por diferentes sitios. De esa manera nosotros estamos siendo afectadas y lógico, viene también el dolor, viene el resentimiento, viene todas estas situaciones y condiciones que también nos enferman. Por eso cuando entendemos la violencia como un elemento configurador de lo humano, tenemos que tener en cuenta esto que acaba de plantear Omar y lo que el Papa decía en torno a la figura del crucificado de Bojayá, el destrozado, el sin manos, este hombre que la violencia en este país ha destruido y esa humanidad que no ha podido levantarse y que no hemos podido darle ese sentido que tiene. Bueno, cristovidentes, concluimos de esta manera el primer bloque de nuestro programa. Ya volveremos con el siguiente tema de la antropología teológica. Muchas gracias. Ya regresamos con Cursos de Reflexiones Teológicas. Continuamos con Cursos de Reflexiones Teológicas. Buenas noches, cristovidentes. Para los que acaban de llegar, estamos en nuestra franja de reflexiones teológicas con el tema de antropología teológica. Para este tema tenemos al profesor Óscar Arango y a don Omar Pino, quien es un líder social del Alto Sinú. Siguiendo con nuestro tema, los quiero invitar a que hagan preguntas a través de los medios de comunicación que posee el canal. Quiero invitarlos a que veamos este video acerca de la compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es un sentimiento humano que se manifiesta a partir y comprendiendo el sufrimiento de otro ser, va más allá de la empatía. Uno de los significados de la palabra compasión viene del griego simpatía, pero no como habitualmente entendemos este término de ser simpáticos. Más bien tiene que ver con el sentido de darse cuenta y comprender el sufrimiento de la otra persona y el deseo de aliviar, reducir o eliminar por completo dicho sufrimiento. Para ello es necesario saber estar, acompañar, acompasar emocionalmente con el otro, ponernos en su lugar, tratar de sentir lo que la otra persona siente, o como decía Pablo dentro del contexto cristiano, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Es verdad que el sentimiento de compasión en ocasiones se ha asociado a un sentimiento pasivo de lástima o pena ante la desgracia que nos produce el dolor de otra persona. Sin embargo, cuando esa solidaridad va acompañada de un foco y una actitud positiva de generosidad y cuidado hacia el otro, el verdadero sentido de la compasión emerge, dando como resultado el alivio y bienestar de la situación crítica que la otra persona pueda estar viviendo. Y como me gusta jugar con las palabras, os sugiero que esta compasión ha de hacerse con pasión, es decir,
pasión por las personas, pasión por creer en un nuevo amanecer. Y es en ese momento y con esa intención cuando se produce la magia de la esperanza y la fe. No importa lo que pase, porque estamos a su lado y porque hay algo más importante, mayor que nosotros, que nos ayuda. Creer que el amor y la vida están a nuestro favor y no en contra de nosotros. Y es que finalmente se trata precisamente de eso, de compartir la vida con los demás y brillar cuando el otro es incapaz de hacerlo. Para mí eso es la compasión y mi deseo es hacerlo con pasión, con muchísima pasión. Hagamos de este mundo un mundo mejor siendo compasivos. Bueno, teniendo en cuenta el enfoque vivencial y a la vez teológico que le estamos dando al tema de la antropología teológica, queremos preguntar a nuestros dos panelistas qué diferencia hay entre compasión, misericordia y conmoverse. Bueno, son tres conceptos para hablar de una misma realidad. Cuando hablamos de misericordia, de compasión o de conmoverse, estamos hablando de la misma realidad. ¿Qué es lo que nos planteaban en el video? Que el sufrimiento del otro, que el patos del otro me afecte y que afectándome interiormente yo pueda responder a esa realidad de sufrimiento para erradicarla. Esto es totalmente diferente a lo que se planteaba en este marco desde la violencia, desde la insensibilidad que Omar nos estaba planteando. Recordemos que hace 30 años asesinaron al padre Sergio Restrepo y que Sergio Restrepo se convirtió en una presencia misericordiosa, en una presencia compasiva de Dios en el Alto Sinú. Y yo quiero que Omar nos hable de esto. ¿Cómo vivieron la presencia compasiva de Sergio Restrepo en esta región? Sergio se entregó hasta el martirio por nosotros. Sergio dejó sus entrañas en el Alto Sinú y fue una entrega total hasta ese punto de morir por nosotros en medio de ese conflicto que se vivió. Y pues nosotros, sufriendo ese dolor, él y muchas otras personas como Sergio, los siguen haciendo en el Alto Sinú y en Colombia y en muchas partes del mundo. Un elemento simbólico es que el cuerpo de Sergio Restrepo fue enterrado en Medellín, pero su corazón y sus entrañas permanecen en la parroquia de San José. ¿Es esto cierto, Omar? Sí, ahí se hizo su sepultura de las vísceras, del corazón, de esa parte donde se siente la compasión y el sufrimiento por los otros, fue dejada ya en ese sitio de la parroquia San José. ¿Y esto qué ha significado para los habitantes del Alto Sinú? Este espacio, este bello monumento que tenemos en la parroquia de San José, ¿de qué ha servido para los habitantes? ¿De qué ha servido para ti, Omar? En los momentos de dificultad, en los momentos de desesperanza, ¿qué ha significado que allí esté la compasión, las entrañas de Sergio Restrepo? Sí, uno mira y siente que Sergio sigue vivo en el corazón y en los sentimientos de nosotros, de todas las personas, y por eso lo miramos con esperanza y como ejemplo, como testimonio de vida de él para nosotros, y por eso continuamos haciendo, imitando y haciendo lo que vimos hacer en él. Eso continuamos haciendo nosotros en esa región. Por eso, cuando hablamos del hombre, de la mujer querido por Dios, el hombre querido y la mujer querida por Dios, estamos hablando de ese hombre que es capaz de dejarse mover por la compasión, de compartir el patos, la pasión, el sufrimiento, esa situación que planteábamos ahorita de inhumanidad. Cómo al compartir esa situación los seres humanos nos vamos a configurar diferentes, que era lo que veíamos en el video. Y desde allí la antropología teológica va a adquirir todo un nuevo sentido. Ya no es ese hombre creado al inicio como una criatura más, sino ese ser al cual Dios está siempre creando, salvando desde la compasión, haciéndonos como Él es, como Él solo sabe ser, compasivo.
¿Recuerdas, Omar, alguna situación en la cual este hombre, Sergio Restrepo, seguidor de Jesús, la compasión de Dios en la historia, que nos quiera recordar cómo apareció esa compasión en el Alto Sinú? Dejando sus comodidades en Medellín, en su tierra, y yéndose a esos campos donde existían indígenas y campesinos que necesitábamos ese acompañamiento de él. Él se introdujo en nuestro medio para estar con nosotros. Bueno, compasión. Es una palabrita que tiene dos elementos, el com y el patos. Podríamos decir que la compasión nace cuando podemos compartir el sufrimiento del otro, porque el sufrimiento del otro no es solamente algo negativo, sino que cuando yo puedo compartir con el otro, con la otra, su sufrimiento, cuando yo me hermano con él y con ella, nace la nueva humanidad, porque vamos a estar siempre caminando para transformar, para erradicar, no solo ese sufrimiento que está enfrentando, sino las condiciones y los generadores de ese sufrimiento. Porque cuando hablamos de la compasión podemos terminar hablando de un simple sentimiento, tal vez como decía en el video, que ahí no estaría de acuerdo en ese elemento, sino que la compasión es ese elemento que nos estructura, es una especie de principio estructurador que nos va a crear nueva humanidad, que nos va a generar estar en este mundo de una forma diferente. Recordemos el texto del samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y es asaltado por unos bandidos. Y en menos de unos segundos lo apalean, lo golpean, lo dejan casi muerto y lo dejan abandonado en el camino. Pasan por allí un levita y un sacerdote que pareciera o que ponen en expectativa a quienes estamos leyendo y quienes estamos viendo esta figura del hombre malherido, que van a hacer algo en favor de ellos, de él. Pero ellos dan un rodeo y se van. Miren, esta primera parte del texto está planteando por qué partir, y te respondo con el texto bíblico, Alejandra, lo que estábamos planteando al inicio. ¿Por qué partir de la situación de violencia y de sufrimiento? Porque las mayorías de este planeta, las mayorías de seres humanos están condenadas a vivir bajo la situación de la injusticia, del hambre, del desempleo, de la violencia familiar, que mañana abordaremos con mucha fuerza. Aquí estará Ángela María y Jeffrey hablándonos de esto. Ya la violencia en la familia, son millones de seres humanos que enfrentan esto. Y son también millones de seres humanos que frente al sufrimiento del otro nos hemos configurado desde la indiferencia, desde la apatía, desde el abandono. Lo que se está planteando desde una antropología teológica es cómo ese Dios, que es misericordia, que es compasión, reacciona frente a ese sufrimiento con la intención de erradicarlo, pero primero hace suyo ese sufrimiento, lo hace con patos, comparte el sufrimiento humano. ¿Para qué? Para erradicarlo. La máxima imagen, la máxima figura de ella es Jesús crucificado. En el crucificado Dios asume el dolor del mundo, se solidariza con el fin de erradicarlo, de bajar de la cruz a todos los crucificados de la historia. ¿Para qué? Para que tengan vida digna y abundante. Y esto es lo que Sergio en muchos elementos logra hacer, dando vida no solo a los seres humanos, sino a la vida misma, a la naturaleza, a la cultura sinuana, a la cultura indígena de esta zona, para que tengan una vida digna y abundante. Yo quisiera que ahorita en estos minutos que nos quedan, don Omar nos contara cómo vive la compasión en este nuevo proceso de volver a las tierras, cómo están afrontando esta parte de la compasión desde esa vivencia nueva que están teniendo ahora de volver. Yo creo que es desde el compartir entre todos los que entramos en este proceso de retornos después de un periodo de violencia y desplazamiento. De esa manera, pues somos compasivos y nos acompañamos mutuamente y hacemos procesos
de organización y de gestión para llevar calidad de vida y vida digna a todas las familias y a esos territorios. Bueno, les quiero comentar, tomando las redes sociales del canal Cristovisión, tenemos varios saludos. En este momento nos están saludando y nos mandan bendiciones desde Oveja Sucre, desde Candelaria, Cali, también desde Tebaida, Quindío. Hay otra persona que se llama Dylan Suárez, que nos manda saludos desde el municipio de Remedios, Antioquia. De pronto también son poblaciones que pueden estar en ese proceso de compasión, de querer saber qué es la antropología teológica. Los invitamos a que hagan preguntas, a que sigan, por favor, con esa capacidad de querer preguntar acerca de este tema, que realmente es bastante interesante. Pero siguiendo con el tema, Óscar, cuéntanos por qué cuando hablamos de un Dios creando y salvando, por la realidad de la historia, cómo va el Padre Sergio, cómo pasó Dios por la historia de Sergio en este caso. Entonces, si hacemos una pequeña introducción para irnos a una pausa y terminar con este tema del paso de Sergio en la historia. Dios decidió revelarse, irrumpir en la historia como ser humano, asumiendo lo humano hasta las últimas consecuencias. El hombre Jesús, el hombre Dios, el hombre compasión. Creo que es en esta medida que Dios en Jesús ha mostrado que asumiendo lo humano es que logra revelarse y se revela en este hombre creando, salvando, es decir, posibilitando una nueva humanidad. Omar, ¿cómo aparece Sergio siendo nueva humanidad en el Alto Sinú? Hombre, apoyando todos los movimientos culturales, apoyando la educación, apoyando el desarrollo a escala humana de esas comunidades. De esa manera creo que aparece él en ese proceso histórico de nosotros. Por eso la posibilidad de crear y salvar solo se hace por la mediación humana. Somos las manos compasivas, somos los pies compasivos, somos el rostro compasivo que va caminando, que va anunciando, que va sonriendo por el mundo, llevando creación y salvación, haciendo valer a los otros seres humanos, así como Dios hace valer a cada uno de nosotros. Esa compasión es para posibilitar más vida y esa vida digna y abundante que nos habla el Evangelio. Bueno, cristovidentes, queremos comentarles que este programa va a ir conectado con el programa de mañana, ya que el programa que se va a enfrentar mañana será la riqueza del conflicto en la familia. En este se tratarán todo tipo de conflictos de la familia, cómo superarlos. Entonces, este tema de la compasión, del perdonar, del conmoverse con el otro, va a ir conectado con el otro, con el programa de mañana, que sería el de familia, que lo va a dar la profesora Ángela María Sierra y el profesor Jeffrey Díaz. La idea es que estemos acá de 8 a 9 de la noche, de nuevo acá por nuestro canal de Cristovisión. Les queremos invitar a una pausa y ya regresamos para concluir nuestro programa de hoy de Antropología Teológica. Ya regresamos con Cursos de Reflexiones Teológicas. Continuamos con Cursos de Reflexiones Teológicas. Buenas noches, cristovidentes. Bienvenidos de nuevo a nuestra franja de reflexiones teológicas. El tema de hoy, les recuerdo que es Antropología Teológica. Tenemos al profesor Óscar Arango y a don Omar Pinto, líder social de las comunidades del Sinú Alto. Bueno,
En este momento les quiero comentar que tenemos una llamada de Carlos de Sogamoso. Escuchamos la llamada. Adelante, Carlos. Carlos. ¿Aló? Sí, adelante, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Oscar, con Carlos Villamizar, de Sogamoso. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Tienes alguna pregunta? Carlos. Bien. Pues aquí contento de escucharlo y de verlo después de tanto tiempo. Bueno, yo también me alegro de escucharte y saber que sigues juicioso como un profesor grandísimo allá en Sogamoso. Bueno. Adelante con la pregunta, Carlos. Carlos. Hello. Bien, pues una pregunta concreta y directa es, pues viendo y escuchándolos, quisiera... Sí, Carlos, adelante, te escuchamos. Pues es más fácil encontrar la compasión desde lugares teológicos un poco alterados por la violencia, por situaciones, pero cómo despertar o cómo enseñar compasión en lugares teológicos como los míos, en los de las realidades son un poco planas, más pacíficas, directamente a los niños, cómo enseñar compasión, ver al otro, no solo desde el sufrimiento, sino desde la cotidianidad, cómo empezar a despertar esos lugares teológicos cotidianamente, porque siento que a veces es más fácil con estos contextos de violencia sentir compasión, despertar, digo entre comillas, es más fácil. Sin embargo, quisiera de alguna manera tener algunos tips o algunas sugerencias para que desde mi cotidianidad poderles transmitir a los niños, en este caso, desde mi realidad como maestro, esa compasión cotidiana. Ok, Carlos, muchas gracias. Y gracias por estar ahí pendiente de este programa de reflexiones teológicas. No es más fácil ni en lo uno ni en lo otro, porque la compasión no es algo que se haga. La compasión es una forma de estar en la realidad, tanto frente a estas realidades planas que planteas, que también son producidas por la violencia. Omar nos estaba planteando al inicio del programa cómo en Tierra Alta, Córdoba, cómo en el Alto Sinú, la violencia fue creando no solamente sufrimiento en personas concretas, sino que fue adormeciendo la posibilidad de sentir el dolor del otro. Tal vez a eso es que te estás haciendo referencia en situaciones más cotidianas, donde nuestros niños, donde nuestros jóvenes, donde las personas con las que compartimos están inmunes frente a la realidad del otro, a la realidad que es el otro. Entonces, quitándole un poco la realidad del sufrimiento del otro, es esa incapacidad de reconocimiento del otro. Y nos encontramos entonces en esta sociedad plana, donde el otro no importa, donde el éxito es muy importante, donde el alcanzar el bienestar está por encima de cualquier cosa. ¿Cómo lograr allí la compasión? En el reconocimiento del otro. Quitémosle el elemento sufriente, pero no le podremos quitar el elemento del otro, del diferente, del que está allí frente a mí, interpelándome, llamándome, gritándome. Yo creo que en esta perspectiva es que deberíamos trabajar esto de la compasión, no como una actitud, sino como un principio que me configura para rescatar, para escuchar, para estar siempre en favor de ese otro que me sale al camino y me interpela, porque solo en el otro es que encontraré el sentido pues, de la existencia de cada uno, de la existencia personal. Bueno, frente a esto de la compasión, Omar tiene una experiencia bien interesante y es cómo esa realidad que lo condiciona pero no lo determina, en la que ha vivido casi toda su vida, siempre se le dijo a Omar desde esa realidad que cualquier intento por transformarla, que por cualquier intento por generar nuevas y mejores formas de estar en la realidad, eso iba a ser imposible. Omar un día, descubriendo, leyendo, viendo un video sobre las marchas de la sal de Gandhi, se puso a pensar
¿Y qué fue lo que pasó, Omar? Sí, viendo ese video y la recuperación de las trochas en el oriente antioqueño de otras comunidades que ya habían vivido ese proceso, pues nos animamos varios y nos lanzamos a hacer cosas similares. Porque también es fácil uno ver el dolor, ver el problema y rodear y decir pobrecito. Y bueno, eso tiene que pasar o está pasando. Yo creo que uno también tiene que arriesgarse. A mí en muchas ocasiones la familia, los amigos me decían, no haga eso, no queremos más mártires, no queremos, hay riesgos. Pero no nos quedamos en el comodín diciendo pobrecitos, nos lanzamos a caminar la palabra, a hacer visible unas problemáticas, pero también unas realidades de esperanza que se podían suscitar en el Alto Sinú. Y fue como organizamos la Marcha de la Fuerza y la Esperanza, y en 7 días, caminando la palabra, escuchando a los pocos habitantes que había en los territorios, pudimos visibilizar esas situaciones y pudimos entre todos pensar y soñar y ver con esperanza un futuro mejor para los altosinuanos. Y así es como se ha venido dando. Hoy, por esas trochas por donde bajaron la Marcha de la Esperanza, con poquitas personas, con miedo, pero también con esperanza, hoy están subiendo las carreteras, hoy hay escuelas, hoy hay electrificación y hoy vemos con esperanza este futuro cercano y mediano. Bueno, profesor Oscar, le cuento que tenemos otra llamada, es María de Aguachica, Cesar. María, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo está? María. Buenas noches. Adelante. Para participar en el programa. Sí, claro, siga. Yo creo que el amigo del profesor que está ahí quería preguntar sobre cómo enseñarle a los niños a ser compasivos. Yo soy profesora de un colegio privado. Ha existido el colegio, tengo proyectos de valores, donde se vive cada semana un valor. Y precisamente estamos viendo esta semana el valor de la compasión. Lo trabajamos acompañado de citas bíblicas, acompañado de historias reales que han sucedido, acompañado de testimonios, y cada cambio de clase que hay, como es catedrático, el profesor que va a entrar a la clase debe ir preparado con un tema, con algo que tenga que ver, por ejemplo, con la compasión, pero que no haya sido el profesor a las 6 de la mañana el profesor. Entonces, trabajando valores, se viven valores, se tienen niños con valores, se tienen familias que comparten valores y se tiene una comunidad diferente, donde hay niños que comparten, hay niños que en el colegio no se entiende nada. Es una comunidad escolar que realmente crece para la Colombia nueva que necesitamos. Bueno, gracias. Gracias, María. Y un elemento más, María, los valores se pueden enseñar, claro, como un elemento teórico, pero los valores, antes que un aprendizaje teórico, deben ser un elemento de la vida, de la existencia. Hay una expresión que a mí me gusta mucho cuando se habla de valores. Los valores son para ser verdadeados en la existencia, verdadeados en la historia. ¿Cómo enseñar compasión? Pues siendo compasivos. Yo no puedo mostrarle al otro el elemento teórico de la compasión si antes no me muevo desde mis entrañas para transformar la realidad de sufrimiento de ese otro que está frente a mí, interpelándome con su grito, con su rostro, con su presencia, Alejandra. Bueno, claramente este es apenas un abrebocas de lo que sería un curso de antropología teológica, porque claramente esto es un curso de 45 minutos, 50 minutos,
Pero Oscar, cuéntanos qué más vamos a ver en este curso de Antropología Teológica que tendríamos un semestre a través del Bachillerato Eclesiástico modalidad virtual. El curso de Antropología Teológica, como se ha organizado en el BT Móvil, está configurado por 3 unidades que van a recorrerse por 16 sesiones. En la primera unidad es necesario partir del patos como un elemento, y cuando digo patos es del sufrimiento, de la finitud, de la vulnerabilidad, de la corporeidad, de la materialidad humana. Ese es el punto de partida. Y aquí yo quiero como darle otro elemento más a Carlos que nos llamó preguntándonos eso, porque a veces nos podemos quedar en el sufrimiento como ese dolor, y no, es partir de la realidad humana que es material, que es corporal, y que como corporal sufre, pero también goza, pero también tiene placer, pero también tiene felicidad. Pero lo que más está repartido en el mundo, pues no es la felicidad, es el sufrimiento. Por eso se convertiría en un signo de los tiempos, porque es lo que está allí con mayor fuerza, gritándonos una urgencia de ser transformada esa realidad. En esa primera unidad, entonces, partiremos de allí. Miraremos la diferencia que hay entre dolor, que hay entre sufrimiento, y miraríamos cómo desde esa categoría, dolor y sufrimiento, se ha configurado una manera de entender lo humano. Luego pasaríamos a una segunda unidad, donde vamos a abordar esa realidad de ese Dios que crea salvando, y crea salvando haciendo hombres y mujeres nuevos. Y el punto de partida será Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, la compasión, el que es capaz de compartir el sufrimiento del otro para transformarlo, la realidad del otro, la realidad material y corporal del otro para transformarla y hacerla nueva. Y cómo Dios crea y salva a partir de lo que se nos presenta en Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret nos muestra históricamente cómo funciona eso del crear y salvar de Dios en un acto único y permanente. Finalmente, en la unidad 3 abordaremos el tema de la gratuidad. Todo esto se hace en gratuidad y tendríamos entonces que empezar a desmontar algunos marcos desde donde se entiende la relación con Dios en función de crear méritos, en hacerme valer ante Dios por mi esfuerzo, por mi oración, por mi devoción, cuando vemos que la compasión es una dinámica de gratuidad, de entrega, de don. Dios mismo es el que toma la iniciativa para hacerme un hombre, una mujer nuevo. Los invito en este momento a ver el video del Bachillerato Eclesiástico modalidad virtual, que es un programa aprobado por la Santa Sede para la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. En el contexto del relanzamiento de los estudios eclesiásticos, la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium nos lleva a reconocer que las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación. BT Móvil orienta la misión encomendada por la Iglesia a las universidades católicas y a las facultades de teología de preparar con cuidado particular a sus propios estudiantes para el ministerio sacerdotal, la enseñanza de las ciencias sagradas y las funciones más arduas del apostolado. Partiendo de los medios de comunicación, las redes sociales y el impacto de la educación virtual en la internacionalización de la educación superior, BT Móvil busca favorecer procesos de inclusión a una educación e investigación de calidad en el contexto nacional, regional e internacional. Dentro de los objetivos de BT Móvil, nos interesa brindar formación teológica con calidad académica y compromiso eclesial a sacerdotes, religiosos y laicos, especialmente a aquellos que están en las fronteras, para atender a los complejos retos que se le presentan al pensamiento teológico en la actualidad en el contexto de una iglesia en salida.
También se busca impulsar la investigación científica en la formación de sacerdotes comprometidos por medio de una auténtica hermenéutica evangélica que, articulada a los conocimientos, competencias y experiencias propias de las áreas de la teología, favorezca el diálogo con los diversos ámbitos científicos y acompañar el proceso de formación integral del estudiante hasta lograr su articulación como egresado a la red de teólogos javerianos de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. En consecuencia, la Facultad de Teología, teniendo como horizonte de sentido los gozos y esperanzas de los hombres de hoy para la confrontación de los problemas socioambientales, promueve la formación de sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos con la interpretación responsable de las situaciones humanas a partir del análisis crítico mediado por las ciencias que permita entender la realidad social para buscar desde el compromiso práctico su transformación. Bueno, tenemos unos saludos acá para nuestros panelistas. Vicky Ariza nos dice: gracias a los panelistas por sus intervenciones y aprendizajes sobre la antropología teológica. Los temas que han tratado han aclarado muchos términos y con don Oscar y el líder social Omar es un tema que nos tocó profundamente en nuestros corazones, en nuestra familia, sobre el tema de la compasión. Tenemos un anónimo a través de WhatsApp que nos dice: un saludo al profe Oscar y un gran reconocimiento a la labor y trabajo compasivo en Tierra Alta, a don Omar. Adicional, por acá en Facebook quieren reconocer el trabajo que hace don Omar allá en su comunidad, pero don Omar casi no nos ha comentado cuál es realmente esa labor que lleva haciendo varios años, que nos haga una pequeña introducción sobre su labor y por qué realmente está sentado aquí en ese tema de antropología teológica. Bueno, yo llego a Saiza a servir en el tema de la educación, compartido con el tema del trabajo social con la Junta de Acción Comunal. Después la violencia nos saca y conformamos una asociación de víctimas del desplazamiento forzado y es ahí donde pues, me desenvuelvo también con esa actividad de acompañamiento a víctimas, como víctima acompañando a víctimas. Eso no demora porque la intención de nosotros también era regresar al campo en una forma de resistencia también y hemos regresado. Estoy en otra región fuera de mi territorio original, que es el corregimiento de Batata, y allí pues soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de una de las veredas, pero también acompaño otras 17 juntas comunales donde estamos desarrollando diversos programas, tanto productivos como de mejoramiento de vías y educativos. Tenemos una emisora comunitaria también y en ese tema de las comunicaciones. Esa labor estamos haciendo y produciendo lo que nosotros necesitamos, el alimento que necesitamos, más bien seguridad alimentaria, más que producir para exportar. Bueno, entonces les recuerdo que la Pontificia Universidad Javeriana, en su Facultad de Teología, abre el bachillerato virtual, teológico, el cual llamamos Betemóvil y que ya está pues abierto para que ustedes se inscriban. Se homologa la filosofía, van a ser 6 semestres donde desarrollaremos de forma virtual los cursos de teología. Este es un servicio que la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana presta a la Iglesia colombiana por ahora. Algún día estaremos abiertos al mundo, a Latinoamérica, pero por ahora se va a centralizar en la región colombiana. Así que están todos invitados para que participemos de este bachillerato eclesiástico teológico. Bueno, cristovidentes, cualquier información que soliciten sobre el bachillerato eclesiástico modalidad virtual, pueden escribir un correo electrónico a betemóvil@javeriana.edu.co. Así finalizamos nuestro tema de hoy de antropología teológica. Les recuerdo que el día de mañana de 8 a 9 de la noche estaremos con el tema de la riqueza del conflicto de la familia con la profesora Ángela María Sierra y el profesor Jeffrey Díaz. Muchas gracias.
Cursos de Reflexiones Teológicas.